Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. Entonces vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo. La semana pasada tomamos una clase diferente a la secuencia que veníamos siguiendo, porque todos estamos siguiendo, ¿verdad? Durante la mayoría de las semanas estamos en el libro de Éxodo. ¿Éxodo qué significa? Salida. Éxodo significa salida. ¿Y qué reporta el libro de Éxodo si significa salida? La salida de un pueblo llamado Israel de la tierra de Egipto, que estuvo esclavizado por más de 400 años. Más de 400 años estuvo el pueblo de Israel sometido a esclavitud, y fue después de esos 400 años que Dios levanta a un hombre llamado Moisés para rescatar a ese pueblo de la esclavitud. Una vez que Moisés sale de Egipto con este pueblo, 600,000 personas, solamente contando los hombres. Imagínate cuántas personas salieron por el desierto, si contamos mujeres y niños. Más de 1,000,000 de personas estaba caminando por el desierto para ir a la primera parada, que era el monte Horeb o el monte Sinaí. En ese monte Dios le habló a Moisés y le habló al pueblo de Israel. Dios quería tener una relación con el pueblo directamente. Era la única nación que podía tener un contacto con un Dios, porque las otras naciones en forma ficticia tenían ídolos y ninguna nación podía escuchar a esa estatua o a ese ídolo. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes son el único pueblo privilegiado que tiene la oportunidad de escucharme directamente y de que yo baje hasta el frente de ustedes y pueda hablar con ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Eso lo tenía el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se sentía que estaba fallando mucho y le dijo a Moisés: no queremos entendernos con Dios directamente. Quiero que tú te entiendas con Dios, Moisés, porque si nosotros nos entendemos con Dios directamente, capaz y morimos. La condición del pueblo no estaba como que adecuada para presentarse ante Dios, ya que Dios les dijo que si alguno de ellos estaba en pecado, cuando se acercaran al monte, ¿qué iba a pasar? Morirían. Y todos ellos empezaron a tener temor y dijeron: no, yo no me acerco al monte ni que me paguen. ¿Por qué? Porque si me acerco al monte, yo sé que yo estoy fallando y yo voy a caer allí muerto. La condición del pueblo era una condición de pecado. Por supuesto, no querían arrepentirse, porque si ellos se arrepentían, ellos volvían a una condición de santificación y podían presentarse delante de Dios. Así que Moisés le dijo a Dios esto, y Dios le dijo: tranquilo, Moisés, me parece bien lo que el pueblo dijo, porque sabes, Moisés, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Han rechazado mi presencia. Y en esa oportunidad aprendimos de la presencia de Dios, de lo valioso que es la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando tú eres agradecido por la presencia de Dios. No sé si se recuerdan de esa prédica que terminamos. Ya todos al final nos arrodillamos y dijimos: vamos a valorar la presencia de Dios. ¿Sí se acuerdan? Estábamos contritados, nuestras emociones estaban allí delante de Dios, porque Dios desea que nosotros nos acerquemos todos los días a Él. Y que no existe nadie que pueda estar más cerca de Dios que otras personas, que es una mentira que nos han enseñado en la sociedad. No porque aquella persona como es santa, ellos están como que más cerca de Dios. No, tanto tú como yo, Cristo murió por ti y por mí. Si Cristo murió por ti, el mismo acceso que tienes tú lo tengo yo. Todos tenemos el acceso a la presencia de Dios libremente. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. Así que si nosotros nos arrepentimos y venimos a Dios, Dios no te va a echar fuera en ningún momento.
pase lo que pase, hayas cometido lo que hayas cometido. No porque yo fui un impío anteriormente, porque yo hasta cometí homicidio y todo esto. Ve, el amor de Dios no lo entienden las personas. Si yo le pregunto a una persona, ¿eres capaz de perdonar a un homicida? Te dice, no, yo lo mato también. Pero si tú le preguntas a Dios, Dios te dice, yo perdono a toda persona que venga verdaderamente arrepentida delante de mí. El arrepentimiento es una condición que te acerca a Dios. Sí, y es una oportunidad de Dios. Tal vez nosotros como seres humanos no pensamos así porque no tenemos directamente o no estamos amando en el amor de Dios. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, mira, Él sobrepasa cualquier cosa que el ser humano pueda pensar. Si te pones a estudiar el amor de Dios, va a llegar un momento en que no vas a terminar de estudiarlo porque es tan grande, dice la Biblia, que los cielos no pueden contener el amor de Dios. Es tan ancho que la tierra y el mar no pueden contener el amor de Dios. Es tan profundo, dice la Biblia, que ni los mares pueden contener el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que cualquier otra cosa. Es un amor que te perdona lo que tú hayas cometido, no importa cuán grande tú lo veas. Éxodo capítulo 21 dice así: estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Muy bien. Dirás, ¿y esta palabra que va a traer es la que nos toca leer? Porque estamos siguiendo una secuencia. Es la que nos toca leer el día de hoy. Éxodo capítulo 21. Y está hablando de algo muy interesante. Está hablando de la esclavitud. Para el tiempo de antes, se permitía comprar dentro de los hebreos, las personas que eran muy pobres, ellos podían venderse a algún amo con dinero para que este amo lo comprara como un siervo o como un esclavo. Esta persona, una vez que estuviera con su amo, pudiera gozar de los privilegios al que su amo le pudiera dar. Si su amo lo colocaba en su casa a administrar su casa, este esclavo podía gozar de todas las cosas que estaban en su casa. La comida, las pertenencias, él podía cuidar todo. Pero él podía cuidar todo y estar en el palacio de esta persona, pero a él no le correspondía nada. Dios dice y le da una normativa a Moisés y le dice, está bien que compres personas para que sean siervos y esclavos, para que te trabajen para ti, pero al 6º año tú lo vas a soltar. Señora, ay, ¿quién me paga el dinero que yo compré a ese hombre? No, tú lo vas a soltar de balde, dice la Biblia. Y la palabra de balde lo vas a soltar gratis. No vas a tener que pedirle a esta persona, no, para poder ir libre me tenéis que pagar lo que yo invertí en ti. No, el 6º año tú lo vas a dejar libre y no le vas a cobrar nada. Si esta persona tú le hayas dado una mujer, le diste una mujer a esta persona, y esta persona tiene hijos, ni los hijos ni la mujer cuando él se vaya, se van a ir con él. Los hijos y la mujer se quedan ¿con quién? Con el amo, porque el amo fue el que lo dio. ¿Sí lo leímos, verdad? Ahora, si esta persona dice, wow, es que mi amo me trató muy bien, ¿yo para qué voy a buscar otro amo? ¿A dónde voy a ir si cuando yo salgo de esta puerta para allá, yo me voy sin nada? Sin nada. Entonces, yo amo a mi hija, a mis hijos, amo a mi esposa y mi amo me ha tratado bien. Yo quiero quedarme con mi amo. ¿Listo?
Moisés, entonces lo que tienes que hacer es que lleva a esta persona delante de los jueces, lo colocas en el filo de una puerta, le agarras la oreja, le haces un hueco en la oreja y empiezas a colocarle lo que llaman aros o zarcillos para que eso represente lo que es esa persona que va a ser esclava toda la vida para ese amo. Anteriormente, los zarcillos fueron usados como una simbología de esclavitud. Por eso tú encontrabas personas con zarcillos en la nariz, en las orejas, en varias partes del cuerpo, porque ellos eran esclavos y cuando salían de esclavitud, a otros amos lo compraban y ellos volvían y se colocaban. Y había personas que ya tenían varios aros porque habían pasado de diferentes amos. Entonces el significado del aro en la antigüedad o del zarcillo como tal era esclavitud. Posteriormente fue evolucionando todo y empezaron a usar los zarcillos y los aros de una manera decorativa. Y entonces hoy en día vemos los diferentes aros, las mujeres usando aros, pero ahora usan aros en todas partes, ¿verdad? Ahora se colocan acá. En mi trabajo hay un muchacho que no se le ve la cara de tantos aros que tiene, ¿verdad? Porque ya han colocado eso como una moda. ¿Ah? Si nos vamos a la antigüedad, siguen siendo un super esclavo. Pero entonces así ellos, ¿qué determinaba ese aro en la persona? Determinaba que esa persona iba a ser esclava toda la vida de la persona que lo compró. Toda la vida. Hasta que él muriera. Toda la vida iba a estar de esclavo. Ya al 6º año, el amo no lo iba a dejar libre. ¿Por qué? ¿Al 7º? ¿Sí? Vamos a volverlo a leer, a ver. Más el 7º año saldrá libre. Bien, bien, Emanuel, gracias. Sí es verdad, 6 años era que trabajaba para el amo y al 7º salía libre. Si él quería, si no quería, seguía trabajando entonces con esta persona toda la vida. ¿Qué nos trae a cotación esto? Porque la Biblia nos habla muchas veces de la esclavitud de una manera muy diferente a lo que lo veían anteriormente. Si nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, podemos ver que existe otro tipo de esclavitud al cual Jesús le habló a las personas. Y quiero compartir con ustedes esto. Vámonos a Juan, capítulo 8. Versículo 31. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pongamos atención a los detalles. Mira lo que dice. Dijo entonces Jesús a quiénes. Pero que qué. Que habían creído en él, es decir, personas que creían que Cristo era el Mesías. Mira lo que les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron ellos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? ¿Quiénes le estaban preguntando? Las personas que habían creído en él. Preste atención a esto. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre,
y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Jesús le está hablando a personas que habían creído en Él. Pero Él sabía que estas personas, a pesar que habían creído en Jesús, seguían andando en pecado, en una condición de pecado. Y Jesús le dijo, mira, si ustedes siguen haciendo el pecado y no hay un cambio en ustedes, ustedes son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque en vez de ustedes señorear sobre el pecado está señoreando sobre ustedes. Es decir, en vez de ustedes ser el Señor, ¿quién está siendo Señor de ustedes? El pecado está siendo Señor de ustedes. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos los habla específicamente así y lo vamos a detallar en los siguientes versículos. Muchas personas que han venido a Cristo, normalmente, según la promesa de Cristo, nosotros deberíamos ser libres, ¿cierto? Si conocemos la verdad nos hace libre. Pero existen personas que aún conociendo a Cristo siguen caminando en un camino de esclavitud. ¿Por qué? ¿Será que Cristo no puede hacer libre a estas personas? Conocí de un caso de una persona, un cantante famoso en su país. Este cantante reunía más de 30,000 personas en el país donde él cantaba. Era reconocido. Y esta persona tenía una vida de pecado, a pesar de que ministraba, y en su ministración la gente caía de rodillas, lloraba, ay Dios te amo tanto, y había una ministración especial, porque esta persona pues así era usada, en su forma de cantar gente era tocada. Y él cuenta y dice, después que salía de allí, vivía mi vida perdidamente. Era un cristiano reconocido en la parte de la música, pero vivía su vida perdidamente. Estaba casado, tenía varios hijos y él vivía una vida de promiscuidad en el homosexualismo. Cuando él salía de estar frente a multitudes ministrando la alabanza a Dios, él salía y fornicaba con hombres. La esposa varias veces tuvo que sacarlo de hoteles donde estaba teniendo relaciones con hombres y decirle, mira, yo te he estado dando oportunidades, yo quiero que mi matrimonio perdure, eres un ministro de Dios, eres un hombre de Dios, ¿cómo es posible que estés cayendo todo el tiempo? Cada vez que caía, la esposa lo sacaba, lo perdonaba, pero él volvía a caer. Mi pregunta es, ¿será que Jesús entonces es una mentira? ¿Será que Cristo no hace libre a nadie? ¿Será que Cristo no podía hacerlo libre a él? Cuando la última vez que la mujer le dio oportunidad, lo sacó del hotel donde estaba teniendo fornicaciones con estos hombres y le dijo, hasta aquí te voy a dar oportunidad. Si tú no haces públicamente tu pecado y tú empiezas a cambiar, yo no voy a seguir más contigo y no vas a ver más a mis hijos. Este hombre delante de más de 30,000 personas, los líderes allí, pastores a los lados que estaban allí, dijo, yo he pecado, estoy en pecado, estoy caminando un camino de homosexualidad, una abominación a Dios. La prensa, la radio, todos quedaron así, un silencio completo. Pero wow, si nosotros pensábamos que tú estabas bien, ¿por qué no dijiste nada? Viviendo una vida doble, esclavo del pecado. El que practica el pecado se hace. El que practica el pecado se hace. ¿De qué era esclavo él? De la inmoralidad sexual, ¿verdad? Era esclavo. Volvía y caía. ¿Era cristiano? Sí. Estaba asistiendo a la iglesia, conocía la palabra, leía la Biblia, pero ¿por qué no era libre? ¿Qué estaba pasando en él? Que la condición donde él estaba no le permitía ser libre. Hasta que su pecado fue expuesto, el hombre ya la fama que tenía se vino abajo completamente. Esta persona empezó a estar allí, a escondidas, donde nadie lo veía, sino solamente los líderes que estaban ayudándole. Se metió en retiros,
empezó a buscar la presencia del Señor, empezó a buscar la palabra de Dios y empezó a ser restaurado y empezó a cambiar su vida y a dejar la vida de pecado que tenía. ¿Qué le faltaba? Determinación. Cuando el hijo pródigo estaba en una condición de pecado, había pecado contra su padre, el hijo que salió de la casa de su padre, dice que salió con muchas pertenencias, con mucho dinero, pero la Biblia dice que lo desperdició con mujeres en prostitución. Y este muchacho se quedó sin nada. Y estaba allí buscando trabajo y no consiguió trabajo. Hasta que llegó a un lugar donde tenían la oportunidad de trabajar cuidando los cerdos. Y este muchacho estaba en una condición tan baja de pecado que decía que tenía tanta hambre y quería comer la comida que estaban comiendo los cerdos. Cuando este muchacho se da cuenta de la condición en que estaba, dice: ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre, la gente que trabaja para mi padre come mejor que yo. Ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus esclavos. Por lo menos voy a vivir mejor, dijo él. Lo que él no se esperaba es que cuando él fuera su padre, jamás su padre lo iba a tratar como un esclavo. Cuando su padre lo vio de lejos, dice que corrió donde estaba este muchacho, lo abrazó, lo besó, lloraron juntos y dijo: hijo, has regresado. Tráiganme el mejor vestido, quítenle el vestido que tiene. Le colocaron el mejor vestido. Tráiganme el anillo, colóquenle el anillo. Maten al becerro más gordo. Hagamos fiesta. Es que mi hijo estaba perdido, pero no, vino otra vez a la luz. Nunca se esperaba que su papá lo iba a tratar como un esclavo. Jamás. Cuando él vino arrepentido, su papá le dijo: ahora vuelves a ser mi hijo. Jamás te trataré como un esclavo. Ahora, ¿cuál es la condición de ese padre? Es la misma que nuestro Padre Celestial. Cuando tú vienes con un corazón arrepentido, Él jamás te va: pero tú hiciste, te lo dije, ¿no? Te dije que te ibas a gastar todo ese dinero. Y con mujeres de la calle, yo sabía que te ibas a... Es que no, perdedor, jamás. Lo abrazó, lo besó, lloraron juntos, se alegró e hizo fiesta porque su hijo había vuelto. Cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. El amor de Dios supera cualquier cosa. Ese es el amor del Padre. No importa lo que hayas cometido, si tienes en verdad un corazón arrepentido y vienes delante de Él, entonces Él te perdona. La pregunta es: ¿puedo salir de una lucha espiritual, de una esclavitud? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué necesito? Arrepentirme, determinarme a arrepentirme. Hasta aquí. Ya no fallo más. Y vamos a leer en la Biblia esto. Romanos 6. Romanos 6. Versículo 12 al 18. ¿A quiénes le estaba hablando aquí? ¿A gente mundana o cristiana? ¿Quiénes eran los romanos en este momento? Los que estaban los judíos romanos que estaban allí viviendo en Roma. Eran gente que había creído al evangelio que predicaron los apóstoles, en este caso Pablo. Pablo les predicó, ellos se convirtieron a Cristo. Y una vez que ellos se convirtieron a Cristo, Pablo les hizo el discipulado y se los hizo a través de cartas, ya que él estaba lejos donde estaba. Muchas veces Pablo estuvo en la cárcel y desde la cárcel hacía el discipulado de ellos. Los discipulaba desde la cárcel. Y esta es la condición donde están ahorita. Y mira lo que les dice Pablo a los judíos romanos. ¿Qué les dice desde el versículo 12? Dice: no reine pues el pecado
en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Le está hablando a personas que estaban dentro de los creyentes, eran cristianos. Y le estaba diciendo: muchachos, no reine sobre ustedes el pecado. Porque si reina sobre ustedes el pecado, quiere decir que la obediencia que ustedes están caminando no es en Dios, sino en el pecado. Porque ¿a quién están obedeciendo? Al pecado en sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia son los deseos de la carne, los malos deseos que se despiertan en nosotros. En toda persona se despierta un deseo de la carne. ¿Cuál es ese deseo que se despierta en las personas? Pleitos, iras, contiendas, disensiones, fornicación, adulterio, inmundicias, lascivias, lujurias. Todo eso está ¿dónde? En la carne. Pero Pablo le dice: esas cosas no tienen que señorear sobre ustedes. La palabra señorear es que estas cosas no tienen que ser el Señor de ustedes. ¿Por qué? Si estas cosas es mi Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a obedecerlas. Si estas cosas representan a mi Señor, yo la voy a obedecer. Ahora, si Cristo es mi Señor, ¿a quién tengo que obedecer? A Cristo, porque Él es mi Señor. Entonces, ¿cómo demuestro quién es mi Señor? A través de mi conducta. Entonces, si yo digo, yo soy cristiano, pero todavía sigo fornicando, ¿quién es mi Señor? El pecado. Yo soy cristiano, pero todavía sigo mintiendo, ¿quién es tu Señor? La mentira, el pecado. Yo soy cristiano, pero todavía sigo viendo lo que no me conviene ver, ¿quién es tu Señor? Las páginas pornográficas son tu Señor. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a eso. Y cuando tú lo obedeces, dice la Biblia que tú demuestras quién es tu Señor, a quien tú obedeces. Ahora, es interesante que desde el primer momento Dios se lo dijo a un hombre llamado Caín. Vámonos a Génesis capítulo 4. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, pero con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, tú serás el Señor de él, no él el Señor tuyo. ¿Se lo dijo a quién?
a Caín. Ambos hermanos traen una ofrenda a Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué miró Dios primeramente? ¿Cómo lo describe? Dios miró a Abel y a su ofrenda. ¿A quién miró primero? Y después dice, y Dios miró a Caín y a su ofrenda. Pero ya le desagradó lo que había en Caín. No era la ofrenda el problema. ¿Quién era el problema? La persona. Caín se pone furioso. Estaba maquinando hacerle mal a su hermano. Cuando Dios se da cuenta de que Caín está maquinando hacerle mal a su hermano, Dios se le presenta a Caín y le dice, ¿qué tal, Caín? ¿Cómo estás? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Por qué está decaído tu semblante? Caín, si tú haces bien, vas a recibir bendición, te va a ir bien. Pero si haces mal, con todo esto, Caín, mira lo que te voy a decir, clave. Con todo esto, el pecado siempre va a estar a la puerta, siempre. Pero tú puedes ser el Señor del pecado, no Él, tu Señor. ¿Qué le estaba diciendo? Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes gobernarlo. No dejes que te gobierne, porque ¿qué estaba a punto de hacer Caín? De matar a su hermano. Dios le estaba diciendo, no te dejes vencer, no dejes que Él sea tu Señor. ¿Qué hizo Caín? Gobiérname, pecado, pero yo voy con todo. Agarró a su hermano, lo llevó al campo y lo mató. ¿Quién gobernó sobre él? Conocía la orden de Dios y la recomendación de Dios. Él decidió. Pero Dios se lo recomendó. ¿No es lo mismo que Pablo le está recomendando a los romanos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. No dejes que tu carne sea tu Señor, sino que tienes que ser tú el Señor de ello. ¿Cómo logro esto, mis amigos? ¿Será que esto es un secreto? ¿Será que esto es algo que puedo dominar yo personalmente? No necesito nada. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3. El libro de Juan las cartas de Juan no es el Evangelio de Juan. Las cartas de Juan las vamos a encontrar al final de la Biblia, antes del libro de Apocalipsis y luego antes del libro de Judas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es... ¿De quién es? Lo dice ahí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. La gente quiere que tome agua, ya me han traído 4 aguas. Yo no sé si es que se me ve la cara de palidez o es que quieren que yo descanse y no siga. Definitivamente quieren que tome agua. Bueno, voy a tomar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿El problema era Caín? El problema era Caín, que no tenía
un verdadero arrepentimiento. No se quería arrepentir. Y como no se quería arrepentir, quería seguir pecando. Ahora, Dios me dice aquí en la palabra, en Primera de Juan, que todo el que practica el pecado no es de Dios. Porque aquellos que nacen de la semilla de Dios, ¿cuál es la semilla de Dios? ¿Cuál es la semilla de Dios? Aquellos que nacen de la semilla de Dios no practican el pecado, sino que practican las ordenanzas de Dios. ¿Está viendo la clave? Aquellos que nacen de la semilla de Dios no practican el pecado, sino que practican ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son nacidos de Dios. Si hay personas que en verdad quieren practicar el pecado, no han nacido de Dios todavía. Si tú hoy en día dices, todavía vamos a darle con calma, vamos a darle poco a poco, tampoco es que tengo que meterme evangélico. Nadie tiene que meterse evangélico. Existe una sola verdad y se llama Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Crees en Él, eres salvo. No crees en Él, eres condenado. Nadie te está diciendo nada. Vente, te obligo para que vengas. Te voy a poner una pistola para que estés. No, nadie te está diciendo nada. Te doy una recomendación como Dios se la dio al pueblo de Israel. Hoy te coloco delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Ellos escogieron la maldición. ¿Quién eligió mal? ¿Quería Dios bendecirlos? Hoy en día es lo mismo. Si tú decides no, dale poco a poco te va a arrastrar la vida. Es peor para los tibios. Pero si tú determinas hoy venir a Cristo, sé, y tienes que saber eso, que si tú decides venir hoy a Cristo, tu vida va a ser transformada completamente y tus pecados son borrados completamente y Dios no se acordará más de ellos. Pero tienes que decidir vivir una vida nueva en Cristo Jesús. No puedes seguir practicando el pecado, porque ya soy nacido de nuevo, nacido de Dios. Ya no soy obediente al pecado. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Si tú te dejas vencer por la carne, es porque eres esclavo de la carne. Pero si tú decides venir a Cristo y dejarte gobernar por Él, jamás serás esclavo de la carne. Ahora, ¿cómo se logra esto? El detalle preciso nos lo da Romanos capítulo 8. Y acompáñeme en Romanos capítulo 8 para que veas cuál es la clave. Y eso ya la hemos compartido en la célula, así que la gente de la célula está follada con esto. Aleluya. Puedo lanzar una pregunta en este momento. Y voy a tomar agua para darle chance a que... ¿Ah? Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, la palabra designios son pensamientos, por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos en la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, diga conmigo, más, si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviré. Vamos a repetirlo. Mas, si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, viviré. Ahora mire ese es el detalle. Esto es tremendo, mi hermano. Está en la Biblia. Me dice, si yo quiero vivir en el Espíritu, debo primero ocuparme en las cosas del Espíritu, para que mis pensamientos se ocupen en las cosas del Espíritu. Y al ocuparse en las cosas del Espíritu, yo que estoy viviendo en el Espíritu, voy a vencer ¿a quién? A la carne. Ahora, si yo quiero que esto se logra mágicamente, dice la Biblia, ocúpate en las cosas de la carne. ¿Y qué va a pasar? Vas a morir. Porque jamás la carne podrá sujetarse al Espíritu si el Espíritu no está gobernando la persona. ¿Sí se entiende? Entonces, yo quiero vencer la carne. ¿En qué tienes que ocupar tu tiempo? ¿En qué tienes que ocupar tu tiempo? ¿En qué tienes que pensar diariamente? Ah, pero esto se logra. Yo quiero vencer la carne, Señor. Ayúdame a vencer la carne. ¿Cuántas veces va a salirle? Una vez a la semana. ¿Y quieres vencer la carne con eso? Pero si te estoy diciendo que si para vencer la carne tienes que ocuparte en las cosas del Espíritu, entonces no se trata de venir a la iglesia una vez a la semana. ¿De qué se trata, de mi hermano? ¿De qué se trata, perdón? De tener una comunión constante con Dios y de tener una lectura. Porque si yo me ocupo del Espíritu, entonces puedo vencer las cosas de la carne. Esto no es mágico. Yo tengo que ocuparme. Yo tengo que ocuparme. Ahora, yo pregunto, aquí me está hablando de tiempo, ¿cierto? De que yo tengo que dedicar tiempo en pensar en las cosas del Espíritu y tengo que dedicar tiempo, Aurelio, en escudriñar las cosas del Espíritu para poder vencer la carne. Entonces me levanto 5 minutos y oro antes de salir para el trabajo. Pregunto, ¿eso me va a ayudar a vencer la carne? ¿Por qué? Porque tengo que ocuparme en las cosas de Él. ¿Me está dando la clave, sí o no? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano que quiere vencer la carne por sí solo? Y Jesús dijo, el que quiera salvar su vida por sí solo la va. Pero si tú desechas tu vida por seguir la palabra del Señor, por seguir a Cristo, entonces vas a salvar. ¿Cuál es el secreto, mi hermano? Buscarla todos los días. Oh, pero yo quiero salir de la mentira, Señor. Quítame toda mentira. Ahí te vas a volver el más mentiroso todavía. Porque ni siquiera la oración que estás haciendo es real. Quítame la mentira no es la solución. ¿Cuál es la solución? Todos los días tengo que leer la Biblia. Oh, Señor, quiero salir de la fornicación, pero es que cuando veo una mujer, Dios, los ojos se me van.
¿Cuál es la solución? ¿Taparte los ojos? Bueno, no es la solución taparse los ojos. Si vas con... sacarse los ojos. ¿Cómo? Pero Jesús habló de eso, ¿no? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pues mejor te es entrar al reino de los cielos con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Eso lo dijo Jesús también. Entonces, la solución no es taparse los ojos. ¿Qué es, mi hermano? Y la verdad te hará libre. Conoceréis la verdad todos los días, todos los días. Todos los días tienes que leer la Biblia. Ahora, cada quien sabe a quién ha obedecido, a qué Señor se ha levantado. Tal vez se ha levantado un Señor sobre tu vida, algo que es pecado. Y se ha levantado. Y tú estás luchando contra eso. Pero no estás luchando bien. Porque tú solo no puedes. Si tú quieres trabajar solo, la carne te va a destruir completamente. Te va a dar una arrastrada. Pero la clave me la da Romanos capítulo 8 y dice que yo debo ocuparme ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Vuelvo y digo, mis hermanos, y esto no es juego, esto nos pasa a todos. Si tú dedicas 2 horas a TikTok y a las redes sociales, ¿crees que puedes vencer la carne? Por favor. Si dedicas tiempo a las cosas que no te benefician, como son las redes sociales, el Facebook, el YouTube, ¿qué otra red? TikTok, ¿qué otra red? Instagram, Snapchat. Y empiezas a enviar todas esas cositas y caritas. Y no está mal que tú envíes nada de eso. ¿Está mal? Si tú quieres hacer todo eso, hazlo. Pero si tú no ocupas, si tú ocupas 2 horas en redes sociales y 5 minutos a Dios, mi pregunta es, ¿vas a vencer la carne? No. Entonces invierte los tiempos. Dedícale 5 minutos a eso y 2 horas a Dios. ¿Cómo? Claro, entre más ocupes tu corazón en el Espíritu, más vas a vencer la carne. Entonces esto no se trata, ay Dios, yo sí quiero que me quites la mentira. Yo sí quiero que pasar por una calle y que pasen 200 mujeres y yo ni verlas, Señor, sino que mi mirada esté como en el cielo, en la parte celestial. No, eso no va a pasar así. Tienes que dedicar tiempo a la palabra. Tienes que dedicar tiempo a escudriñar las Escrituras. Tienes que dedicar tiempo a la oración. Para que al ocuparte en las cosas del Espíritu, ¿quién es tu Señor? Cristo. Y Él te va a ayudar a vencer la carne. La carne jamás te la vas a quitar. La carne la mantienes muerta a través del Espíritu. Jamás te la vas a quitar. En el momento en que dejes de buscar del Señor, ¿qué va a pasar? La carne otra vez va a florecer. Y te va a vencer. Porque esto no es una cuestión de unos días. Esto es que todos los días debo ocuparme en las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la solución? Mi hermano, ¿cuál es la solución? Ocuparse en las cosas del Espíritu. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a hacer retos en este día. Los músicos, por favor, pasen para acá. Vamos a hacer algo especial el día de hoy. Vamos a cantar esta canción. Esta canción dice: ya no soy un esclavo más del temor. Soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Y vamos a hacer esa declaración en esa canción. La letra está allí, tú la vas a cantar con todo el corazón. Antes de comenzar la canción, quiero que hagas una oración conmigo. No quiero que te distraigas. Si puedes cerrar tus ojos, por favor. Vamos a cerrar todos los ojos. Quiero que me escuches nada más. Escúchame. Yo quiero que hagas algo hoy que determine la diferencia del mañana. Si tú quieres ser diferente para el día de mañana, tienes que hacer algo diferente el día de hoy. Si tú quieres que sigan las cosas iguales, sigue manteniendo la vida que tienes y las cosas estarán iguales o tal vez peor. Pero si tú quieres determinar hoy ser diferente, necesitas hacer retos en tu vida de ocupar las cosas
de ocupar tu corazón en las cosas espirituales. Y yo quiero que hagas retos hoy, que nadie salga de este lugar sin hacer un reto que sea verdaderamente creíble. Piensa un poco qué reto puedes hacer el día de hoy, que sea creíble para ti, que tú puedas decir: Señor, sí lo voy a hacer. Quiero decirte, uno de los retos que te planteé al principio es leer un solo capítulo diario de la Biblia. Leer un solo capítulo diario de los evangelios, los 4 primeros libros de la Biblia del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es un reto. Si tú quieres comprar ese reto, de adaptarlo a tu vida, el día de hoy vas a hacer ese reto, y a partir de mañana o a partir de hoy mismo, tú vas a empezar a leer un capítulo diario de la Biblia, porque no es algo mágico. Yo necesito ocupar mi mente en las cosas espirituales. El segundo reto que vas a hacer es la oración. No va a pasar un día en que no ores. Antes de salir a tu trabajo, antes de salir a tus quehaceres, tú vas a hacer un reto: me voy a parar 30 minutos antes de lo normal y voy a orar, porque yo necesito ocupar mi vida en las cosas del Espíritu. Yo quiero vencer la carne, Señor. Dios te dice: ok, ¿quieres vencerla? ¿Estás seguro que quieres vencerla? Necesitas ocuparte en las cosas espirituales. Entonces hoy vas a hacer ese reto. Y aquellos que en verdad quieren hacer ese reto, quiero que levantes tu mano derecha en alto y le digas: Señor Jesús, hoy me comprometo hoy a ocuparme más más en las cosas del Espíritu. Hoy decido leer. Diga cuánto va a leer. Yo voy a decir un capítulo diario. Hoy decido orar por lo menos. Diga el tiempo que usted determine. Yo voy a decir 1 hora, pero usted no, si no quiere 1 hora, diga 15 minutos, diga 20 minutos, pero hágalo. Si usted está planteando ese reto, hágalo delante de Dios. ¿Ya lo dijo? Amén. Diga conmigo: yo, Señor, hago este compromiso delante de ti, en el nombre de Jesús. Ayúdame. Quiero cambiar. Ya no soy un esclavo. Soy hijo. Solamente aquellos que no han aceptado a Jesús, aquellos que no han abierto su corazón a Cristo. Si estás en este lugar, yo quiero invitarte. Esto es una oración que puedes hacer tú en tu casa, en cualquier lugar. Pero si quieres hacerla en este momento, allí en tu asiento, yo quiero que repitas esta oración: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Enséñame a vivir una vida que sea agradable a ti. Hoy creo que tú resucitaste al tercer día. Y tu palabra dice que si confieso que Cristo resucitó, yo soy salvo. Vengo a ser hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo que ¿qué Moisés hicieron los tenía, ancianos y eran los voceros? 3 meses. Llamaron a